Una persona sabia dijo una vez: si Jesucristo vale algo, entonces Él lo vale todo. Y muchos creyentes dicen muy sinceramente: te doy todo a ti, amado Señor. Tengo que seguir preguntándome: Adrián, ¿qué de ti? Por favor, busque el libro de los Hechos, capítulo 4, y mientras lo busca, permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted un creyente valeroso? ¿O quizás es un creyente cobarde? Es decir, si le arrestaran por ser un creyente, ¿habría suficientes evidencias para declararlo culpable? ¿Saben sus vecinos que usted es un creyente? Un niño tenía un perro callejero y un hombre le preguntó: hijo, ¿de qué raza es tu perro? Oh, contestó el niño, es un perro policía. El hombre le dijo: bueno, realmente no me parece un perro policía. Y el niño le explicó: es que él está en el servicio secreto. Pienso que hoy tenemos muchos creyentes cobardes. Son salvos, pero de algún modo ellos están en el servicio secreto. Existe la maldición de creyentes cobardes. Ellos no quieren ser vistos en la oficina con una Biblia en su escritorio, ni quieren ser vistos en la cafetería inclinando su rostro y bendiciendo sus alimentos, ni quieren testificar del amor salvador de Jesucristo cuando hay una oportunidad, asustados de que a alguien no le vayan a caer bien o que les critiquen o cualquier cosa por el estilo. Ellos son salvos, pero son creyentes cobardes. Bien, vamos a mirar algunos versículos hoy. Empecemos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Por favor, note la palabra denuedo o valor que se usa en los 3 versículos que voy a leer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos al versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta es la segunda vez que se usa la palabra denuedo en este capítulo. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 3 veces en este capítulo se usa la palabra denuedo. Una vez es asociada con Dios el Hijo, la otra con Dios el Padre, y la tercera es asociada con Dios el Espíritu Santo. Denuedo, denuedo, denuedo. ¿Es un creyente con denuedo o es un creyente cobarde? ¿Desea ser un creyente valiente? En primer lugar, ¿qué es denuedo? Bueno, no es arrogancia, no es la habilidad de poner su dedo en la cara de alguien y decirle lo que piensa. Denuedo no es ser rudo ni descortés. Algunos piensan que son valientes cuando son sencillamente arrogantes. Ellos poseen malos modales y a veces acompañados de mal aliento. Eso no es denuedo. Ellos alejan más personas de las que traen al Señor Jesús. Debemos ser mansos, estar dispuestos a que nos enseñen y no ofender en nada. En algunas iglesias en las áreas rurales de los Estados Unidos, como parte del servicio religioso, sacan y manipulan enormes serpientes venenosas para demostrar cuán valientes y osados son. Amigo, eso no es valentía, eso es estupidez. Y algunos son sinceros en lo que hacen. Esa sinceridad, sin embargo, no les sirve de nada cuando las serpientes les muerden. Y usted tiene que ser ingenuamente sincero como para tomar una de esas serpientes en sus manos. ¿No le parece? Arrogancia, presunción, eso no es denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo es tener el valor de permanecer firme por el Señor Jesucristo ante la oposición. Al mirar este pasaje bíblico en particular, descubrimos que un hombre fue sanado. Este hombre, cojo de nacimiento, fue sanado ahí donde se encontraba, junto a la puerta La Hermosa. Era la puerta de entrada en el lado oriental del templo y estaba hecha de bronce de Corinto. Era una puerta realmente hermosa. Este hombre cojo siempre estaba al lado de esta puerta pidiendo limosnas.
Y cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo, el pordiosero les pidió una limosna. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se realizó un milagro. Y los fariseos y saduceos, juntamente con otros, odiaban al Señor Jesucristo. Tenían corazones llenos de veneno. Y no podían negar este milagro y pensaron: debemos impedir que los apóstoles sigan predicando y haciendo milagros en el nombre de Jesús. Pero ellos no pudieron detener a los apóstoles y su predicación. Así que se reunieron los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y trayendo a los apóstoles y poniéndoles en medio de ellos, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Note que es Simón Pedro quien está hablando. Ya no es un cobarde. Ya no está negando a Cristo. Y aunque le estaban enjuiciando, actúa no como acusado, sino como fiscal acusador. Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras, Pedro está diciendo: nosotros no sanamos a este hombre de su enfermedad. Jesucristo lo hizo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vea cuán osado y valiente es ahora Simón Pedro, y declarar con firmeza y convicción: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Permítame hacer una pausa por un momento. Jesucristo es el único camino para ser salvo. Ahora bien, si usted afirma eso hoy en día, el mundo le caerá encima como un martillo. Ellos van a llamarle arrogante, van a llamarle intolerante, van a llamarle fanático, sea lo que sea que le llamen. También ellos deben llamarle un creyente bíblico. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue una declaración valerosa, es decir, es valentía volverse a los que crucificaron al Señor Jesús y decirles: ustedes lo crucificaron. Dios le ha hecho la piedra angular. No hay salvación en ningún otro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál es la fuente de nuestro denuedo o valor? Está unido a la Santa Trinidad, y lo vamos a ver ahora mismo. Y quiero decirle cómo ser un creyente valeroso, y deseo darle un testimonio. Lo que le comparto hoy no es algo que yo he aprendido de un libro. Es algo que yo he encontrado en el libro, la palabra de Dios, y algo que he experimentado en mi vida, y lo continúo experimentando cuando predico y testifico. Esa es la fuente de mi denuedo. Esta puede ser la fuente de su valentía o denuedo. Hay 3 cosas que pueden evitar que usted sea un cobarde intimidado por Satanás. Recuerde que la Biblia dice que en nada debemos dejarnos intimidar por nuestro adversario. Y si alguna vez ha habido la necesidad de creyentes valerosos y osados, es ahora, este día, esta época, esta hora. Primero, mantenga compañía con Dios el Hijo. Vamos a hablar dentro de un momento de Dios el Padre y Dios el Espíritu, pero en primer lugar, mantenga compañía con Dios el Hijo. Miremos nuevamente el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué?
que habían estado con Jesús. Ellos mantenían compañía con el Hijo de Dios. Usted no puede caminar en su presencia y ser un cobarde. No se puede, es ilógico, es incongruente. Jesús está vivo y saludable sobre el planeta Tierra. Les preguntaron, ¿cómo se sanó este hombre? Y ellos respondieron, no nos culpen a nosotros, culpen a Jesús, denle a Él la gloria. Por Él, por su nombre, por su presencia, este hombre fue sanado. Camine con Jesús. Asegúrese de que Jesús es real para usted. Deseo decirle, y lo hago de todo corazón, con toda sinceridad, Jesucristo es real para el hombre llamado Adrián Rogers. Él es real para mí. Él es tan real como lo es usted, y aún más real para mí. Hablo con Él, tengo compañerismo con Él, yo le amo, Él es real para mí. Él no es alguien del cual tan solo he leído en un libro. Hay un precioso himno que me gusta mucho. A algunas personas no les agrada porque dicen que es meloso y sentimentaloide. A lo mejor usted lo ha escuchado, dice, a solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo, dice, seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Solo los genuinos creyentes pueden tener esta clase de experiencia. Jesucristo no está en el cielo asomándose por entre las nubes. Jesús afirmó, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la razón por la que debe cantar. Esa es la razón por la que debe alabarle y debe regocijarse. Él no nos ha dejado solos. Él siempre está con nosotros. Una de las primeras ocasiones en que tuve que testificar fue cuando era un muchacho. No tenía mucho de ser salvo. Mi amada y dulce madre, quien ahora está en el cielo, era una señora joven en la iglesia y le habían dado una tarea, realizar una encuesta. Eso era algo que ella no quería hacer, ir de puerta en puerta y tomar una encuesta cristiana. Así que lo descargó sobre mí. Y ella dijo, Adrián, ¿harías esta encuesta por mí? Y le dije, sí, mamá, lo haré. Entonces, en West Palm Beach, en la Florida, fui a la primera puerta y pensé, yo no quiero hacer esto. No quiero tocar esa puerta. Tengo miedo. No sé lo que esté detrás de esa puerta. No sé lo que me vayan a decir. Y en ese momento recordé el versículo donde Jesús asegura, id y haced discípulos a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros. No puedo expresar el cambio que hizo en mi corazón como joven recién converso. Y le dije, bueno, Jesús, nosotros vamos juntos a tocar esa puerta. Y fui de casa en casa con Jesús. Verá, de ahí es de donde viene el denuedo. De ahí se origina el valor, el denuedo, del saber que el Señor Jesucristo está con usted. Nos dicen que no podemos llevar a Jesús a las escuelas públicas, que no podemos hablar de Jesús en las escuelas públicas. En las escuelas, colegios y universidades se puede hablar de abortos, homosexualidad, pornografía, lesbianismo y cualquier otro tema relacionado con el sexo, pero no se puede hablar de Jesús. Amigo, escúcheme con atención. Él está en nosotros, Jesús está en nosotros. No hay ninguna manera de dejar a Jesús afuera. Mientras Cristo está en nosotros, los niños pueden ir a la escuela con Jesús. Y saturaremos todo el sistema educativo con Jesucristo. Se maravillaban y les reconocían. Ellos dijeron, estos hombres no tienen educación, son ignorantes. Ellos no han ido a ningún seminario ni a la universidad. Sí, pero ellos habían estado con Jesús. Esa es la fuente del denuedo. Usted mantiene compañía con Dios el Hijo. Amiga, amigo, Jesús no vino a sacarle de problemas.
Él vino a meterse en problemas con usted y Él estará en usted. La segunda fuente del denuedo: no solo mantenga compañía con Dios el Hijo, sino, número 2, tenga confianza en Dios el Padre. Bien, ellos les ordenaron que no predicaran más, pero note Hechos 4, versículo 24 al 29. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. El apóstol ahora está hablando de Dios el Padre. Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Les ordenaron: no hablen más. Y ellos oraron: oh Dios, danos más poder para hacer exactamente lo que ellos nos han prohibido hacer. Ellos no solo mantenían compañía con Dios el Hijo de Dios, sino también tenían confianza en Dios el Padre. Amigo, hay que poner las cosas en perspectiva. Si no lo hace así, el diablo lo va a tener a usted corriendo de un lado a otro. La perspectiva correcta demanda que usted vea a Dios por quien Él es realmente. El hombre que puede doblar sus rodillas delante de Dios puede permanecer erguido delante de los hombres. Un santo temor de Dios elimina todos los temores. Los apóstoles habían visto a Dios, y esa es la confianza que tenían. Ellos tenían confianza en Dios como el creador de todas las cosas. Por lo tanto, como la noche sigue al día, vieron que Dios controla todo. Hechos 4:24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este es el Dios que delimitó los mares, determinó las montañas, adornó el cielo con billones y billones de estrellas en el negro terciopelo del espacio. Y ellos dijeron: Dios, tú lo hiciste todo. ¿Por qué deberíamos temer cuando tú eres nuestro Padre? ¿Por qué deberíamos estar intimidados cuando este Dios, que puede hacer cosas increíbles y extraordinarias, está de nuestro lado? Un estudiante universitario le preguntó a su pastor: Pastor, ¿cree que hay vida en otros planetas en el espacio? El pastor responde: no, hijo, no lo creo. Pero, pastor, piénselo. Hay billones y billones de estrellas y planetas, ¿y usted cree que no hay vida en ninguno de ellos? Hijo, no puedo probar que no hay vida en otros planetas. Simplemente no creo que la hay. Entonces, pastor, ¿por qué Dios se dio el problema de crearlo todo? Y el pastor le contestó: ¿problema? ¿Cuál problema? Amigo, solo Dios pudo hacerlo. Él habló y los universos salieron de sus manos. ¡Qué Dios poderoso es el que servimos! Los apóstoles tuvieron la confianza en Dios como el creador de todas las cosas. Por lo tanto, vieron a Dios como el controlador de todas las cosas. Escuche, usted debe tener una perspectiva correcta. Por favor, veámoslo en el versículo 25. Están hablando de Dios el Padre, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron en uno contra el Señor. En estos días la gente también se amotina contra el Señor en vez de buscar su perdón y su ayuda. ¿Es usted un amotinado rebelde? Pues deje de serlo. Acérquese al todopoderoso Dios, que es el creador, el controlador y el conquistador de todas las cosas. Con corazón sincero, pídale que le perdone sus pecados, sus rebeldías, y por fe, recíbalo en su vida como su Salvador y Señor.
Un saludo cordial para todos ustedes que ya están en la sintonía de nuestro programa, El Amor que Vale. En el programa anterior comenzamos a estudiar el significado del denuedo piadoso. Para resumir un poco el tema, le invito a que note la palabra denuedo o valor en los siguientes versículos del capítulo 4 del libro de los Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo no es arrogancia, no es la mala crianza de ponerle su dedo en la cara a alguien y decirle lo que piensa. Denuedo no es ser rudo ni descortés. Algunos piensan que son valientes cuando son sencillamente arrogantes. Entonces, ¿qué es denuedo? Es tener el valor de permanecer firme por el Señor Jesucristo, aún frente a la más fuerte oposición. Para eso se necesita, primero, mantener compañía con Dios el Hijo. Aún sus enemigos, ¿qué es lo que dijeron de los apóstoles? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Usted no puede estar en compañía de Dios el Hijo y ser un cobarde. Eso es ilógico e incongruente. Segundo, tener confianza en Dios el Padre. Hay que poner las cosas en perspectiva y ver a Dios por quien Él es realmente. El hombre que puede doblar sus rodillas delante de Dios puede permanecer erguido delante de los hombres. Un santo temor de Dios elimina todos los temores. ¿Puede usted ver a esos religiosos firmes de pie, sacando su pecho y agitando su enclenque puño ante el rostro del Dios omnipotente? La Biblia dice: los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo. Ahora presta atención a la siguiente frase: habían antes determinado que sucediera. Me fascina esto. Dios es el creador de todas las cosas, y Él es el que controla todo. Eso debería darle valor. Sé que Él es el creador de todas las cosas. Él es el que controla todo, y por consiguiente, el conquistador de todas las cosas. Y aquí, Pedro cita el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Le tengo buenas noticias. Nosotros ganamos. Jesucristo va a ser entronado en Jerusalén. El pecado no puede ganar ni la fe fallar. Las cosas no están en orden en este mundo porque, como lo he mencionado antes, las cosas están fuera de lugar. La iglesia es la novia, y la novia debe estar con el novio, y lo estaremos en el arrebato. Jesús es el rey, y el rey debe estar en el trono. Él lo estará cuando regrese. Satanás es el delincuente, y debe estar en el calabozo, y lo estará cuando Jesús regrese. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Todos tenemos problemas. De eso no hay ninguna duda. Pero este momento quiero que piense cuál es su mayor problema. No simplemente un problema, sino el mayor problema. ¿Ya lo tiene en su mente? Bien, ahora duplique ese problema. Se volvió más grande, ¿verdad? Ahora duplíquelo otra vez. Ahora sí que es un problema enorme. Permítame preguntarle, ¿es su problema demasiado grande para Dios? Por supuesto que no. ¿Cuál es la base de nuestra valentía, de nuestra osadía? Hay que mantener la compañía con el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Hay que mantener la confianza en Dios el Padre. Cuando los discípulos estuvieron tímidos y temblorosos, dejaron de mirar a los hombres y pusieron sus ojos en Dios, y eso hizo la diferencia. La Biblia dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
No se quede mirando sus problemas. Enfoque su mirada en el todopoderoso Dios, que es el creador de todas las cosas, el controlador de todas las cosas, el conquistador de todas las cosas. Esa es la base de nuestra valentía. Aquí está la tercera cosa. Si desea tener valentía, de nuevo, primero, mantenga compañía con Dios el Hijo. Número 2, tenga confianza en Dios el Padre. Él está controlando todo. Él no puede fallar. Él debe prevalecer. Tenga fe en Dios. Número 3, reciba valor de Dios el Espíritu. Reciba valor de Dios el Espíritu. Por favor, continuemos leyendo en el versículo 29, donde nos habíamos quedado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La primera vez mencionamos Dios el Hijo. La segunda mencionamos Dios el Padre. Ahora estamos mencionando Dios el Espíritu. Y el denuedo se encuentra en el Dios Trino. Cuando mantenemos compañía con Dios el Hijo, cuando tenemos confianza en Dios el Padre, entonces recibimos el valor de Dios el Espíritu Santo. Él nos dará el valor que necesitamos para vivir para Él. Ahora preste atención a lo que el apóstol dijo en el versículo 29. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra siervos aquí es la palabra griega que significa esclavos. ¿Es usted un esclavo del Señor Jesucristo? Trato de hacerlo un hábito todos los días. Alzar mis manos en sumisión al Señor para decirle, soy tu siervo. Pero no solo un siervo. Esta palabra significa un esclavo del Señor Jesucristo. El denuedo no es para los rebeldes. Usted nunca tendrá valor verdadero denuedo hasta no decir, Señor, concede a tu siervo, tu esclavo, denuedo. Cuando usted hace eso, el Espíritu Santo de Dios le dará valor. ¿Sabe? Si existe cualquier pecado sin confesar en su vida, cualquier área fuera del sometimiento a Dios, usted no poseerá denuedo. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Él siempre está preguntándose, ¿saben ellos esto? ¿Habrán oído aquello? ¿Me habrán descubierto? O lo que sea. Qué extraordinaria experiencia es cuando puede despertarse y decir que no hay nada entre su alma y el Salvador. Señor, soy tu siervo, tu esclavo. Jesús está conmigo. Dios el Padre está sobre mí. El Espíritu Santo de Dios está dentro de mí. Concédeme gran denuedo para declarar tu palabra. Bueno, ¿para qué querían ellos valor? ¿Para qué querían recibir el valor de Dios, el Espíritu? Ellos querían valor para expresar la palabra de Dios. Versículo 29. Para que con todo denuedo hablemos tu palabra. Pienso que la maldición del siglo XXI son creyentes cobardes que no están expresando la palabra de Dios. Estos apóstoles no pidieron seguridad, sino valor. Pidieron la habilidad de hacer más de aquello que los había metido en problemas en primer lugar. A propósito, no solo quiero valor para los hombres y mujeres en las bancas. ¿Sabe qué oramos esta mañana, mi esposa y yo? Valor para los pastores. Nosotros necesitamos a más pastores con valor. Ahora, no me pongo como equivalente de excelencia en esta área, pero estoy convencido de que no hay tanta maldad en la nación que no pueda ser radical, dramática y rápidamente corregido si tuviésemos una generación de predicadores que abren la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, y predican al Cristo de Dios sin temor de intimidación,
ni preocuparse por estar políticamente bien. Predican la palabra de Dios. Querían valor para expresar la palabra de Dios y extender la mano de Dios. Versículo 30. Señor, concédenos de nuevo para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dios permite que tu poder fluya a través de nuestras manos. Usted dirá, pensé que Jesús lo hacía. Sí, Él lo hace. Mire el capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y la palabra por significa a través de. Jesucristo está haciéndolo a través de nosotros. Cualquier cosa que usted hace que no puede ser explicada a no ser por Jesús, no vale la pena. ¿Qué querían ellos? Querían valor para expresar la palabra de Dios. Querían valor para extender la mano de Dios. Querían valor para exaltar al Hijo de Dios. Mire de nuevo el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El nombre significa la autoridad de Jesús. ¿Sabía que la gente ya no quiere que se mencione el nombre de Jesús? Leí un artículo donde Alan Dershowitz, y creo que es un profesor de leyes de Harvard, tomó gran ofensa cuando Franklin Graham oró la oración inaugural en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hoy el nombre de Jesús es el nombre que a la gente no le gusta. Usted puede orar. Solo no ore en el nombre de Jesús. No proclame el nombre de Jesús. Amigo, quiero decirle algo. Si alguna vez ha existido una generación que necesita el valor de Jesús, es esta generación. Y no permita que le crean un tonto por orar en el nombre de Jesús. Tonto será si como creyente no ora en el nombre del Hijo de Dios. Alguna vez en una ceremonia pública me invitaron a orar. Si ellos no querían que orara en el nombre de Jesús, no debieron invitarme a orar, porque en su nombre yo siempre oro. Sería una forma de persecución religiosa e intolerancia el decirme que no ore en la forma en que lo hago. Yo no tendría ningún respeto por un judío que ore en el nombre de Jesús si es que no cree en Jesús. Tendré más respeto por él si ora en la forma en que normalmente ora. No tendría ningún respeto por un musulmán que ora en público de diferente manera de cómo ora en privado. Quiero que ore en la forma en que siempre ora. Quiero que un judío ore en la forma en que siempre lo hace. Y quiero que un creyente ore siempre en el nombre de Jesús. En nuestros días, muchos hablan acerca del pluralismo. Pero no es eso lo que tienen en mente. Lo que ellos tienen en mente es el sincretismo. Y hablan tanto de eso que terminan no significando nada para nadie. Solo es una verbosidad sin sentido. Usted nunca se avergüence de orar en el nombre de Jesús. No tenga temor de exaltar el nombre de Jesucristo. Debemos pedir al Santo Espíritu de Dios que nos dé el coraje para hablar su palabra y para extender nuestra mano como si fuera la suya. Sea el nombre de Jesús alabado por siempre. No todos van a creer en Jesús. Y yo no voy a forzar a Jesús en la vida de ninguna persona. Pero no voy a permitir que nadie me diga que no puedo expresar al Señor Jesucristo. No voy a permitir que nadie me diga que no puedo exaltar a mi Salvador y Señor. ¿Qué es lo que sucedió? Hechos 4, versículos 31 y 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y permítame añadir que multitudes encontraron su camino hacia el reino de los cielos. No quiero terminar este mensaje sin decir algo muy importante. Más bien es una invitación muy importante.
Invito a cada genuino creyente, hombre, mujer, niño o niña, jóvenes y ancianos, a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo con cada persona que cruce su camino, dentro de la familia, en la escuela, el colegio, la universidad, en su lugar de trabajo, en la oficina, el club deportivo barrial o el elegante club social, donde el Señor le ponga o le lleve. Le desafío a que comparta a Jesucristo con su prójimo. Y nosotros no queremos estar aquí sin asegurarnos de que todos entendemos quién es Jesucristo y cómo llegar al cielo. No todos creerán, pero nosotros vamos a testificar del Señor Jesucristo. Usted dirá, Pastor Adrián, los días de la evangelización ya pasaron. Está equivocado. Otros seguramente dirán, la gente no está interesada en Jesús. De nuevo se equivoca. Los censos e investigación hechos nos muestran que hoy, en los tiempos en los que vivimos, hay una cosecha de almas mayor que cualquiera que los apóstoles presenciaron aquí en el libro de los Hechos. Existen victorias sólidas, enormes, ganadas en el nombre del Señor Jesucristo. El cristianismo está creciendo 3 veces más rápidamente que la población mundial. Diariamente casi 200,000 profesan fe en el Señor Jesucristo. El cristianismo es la fe que crece más rápido en el mundo, con un porcentaje de crecimiento del 6.9%, comparado al 2.7% del islamismo, 2.2% del hinduismo y 1.7% del budismo. La fe cristiana es la que más crece. Escuche. Más del 70% del progreso evangelístico mundial desde el tiempo de Cristo hasta hoy ha ocurrido desde 1900, más del 70%. Ahora, 70% de ese progreso ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial y 70% de ese progreso en los últimos años. Almas están viniendo a Jesucristo todos los días por centenares de miles, y muchos más vendrán a Jesús hoy si nosotros dejamos de ser creyentes cobardes, si dejamos de pertenecer al servicio secreto cristiano. Usted puede estar un poco asustado, puede sentirse un poco intimidado, pero recuerde, no estoy hablando de arrogancia ni de rudeza, yo estoy hablando del valor para expresar la palabra de Dios, extender la mano de Dios, exaltar al Hijo de Dios. Si empezamos a mantener compañía con el Hijo de Dios, si tenemos confianza en Dios el Padre, y si recibimos el valor de Dios el Espíritu para poder hablar de la palabra de Dios con gran denuedo, veremos aún con mayor poder el obrar de Dios entre individuos, pueblos y naciones. Es tiempo que la Iglesia del Señor Jesucristo en este siglo salga del barco con ambos pies a la vez y avancemos para Dios. ¿Está de acuerdo? Amén. Amigo, si usted no tiene la seguridad de su salvación, permítame guiarle en una sencilla oración. Recuerde las palabras del apóstol, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy usted puede recibir al Señor Jesucristo y ser salvo. Ore conmigo de la siguiente manera: Dios eterno, me reconozco pecador y sé que mis pecados merecen castigo, pero lo que necesito es tu misericordia. Y vengo a pedir tu ayuda para abandonar mi vida de pecado. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y que pagaste la culpa de mi pecado con tu sangre en la cruz del Calvario. Creo que Dios te levantó de los muertos y ahora, por fe, este mismo momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Te entrego mi vida y te seguiré, te amaré y te obedeceré el resto de mi vida. En tu santo nombre lo pido. Amén. ¿Me permite un minuto más de su tiempo? Hemos hablado de denuedo, pero no hay forma de que usted pueda ser valiente sin tener al Señor Jesucristo en usted para darle valor y fuerza. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted pone su fe donde Dios ha puesto sus pecados, o sea, en Jesús, primero todo pecado le será perdonado. Número 2, Dios el Espíritu Santo vendrá a morar en su corazón. Y número 3, cuando usted muera,
o cuando Él regrese, le llevará a casa, al cielo, donde estará con Él. Amigos, si usted oró e hizo una decisión por Cristo, escríbanos para que podamos regocijarnos con usted y también poder orar por usted. Que Dios le bendiga. Por favor, abra su Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Si usted ha sido un creyente ya por algún tiempo y tiene un buen conocimiento de la Biblia, sabe que Juan 15 es uno de los pasajes devocionales más ricos en la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con usted acerca de la oración y cómo estar en un lugar de oración. Por lo tanto, leamos Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta es una de las grandes promesas y también una de las grandes instrucciones en la vida de oración. Hay dos cosas que determinan la contestación a la oración. Dos cosas que deben estar bien antes de que su oración sea contestada. Primero, usted debe orar por la cosa correcta, es decir, usted debe pedir a Dios por algo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Busque 1 de Juan 5, 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sería absurdo el pensar que Dios pudiera contestar una oración por algo que vaya en contra de su voluntad. La oración, como lo he dicho varias veces, no es el doblar la voluntad de Dios para que vaya de acuerdo a la nuestra. Orar es encontrar la voluntad de Dios y obedecerla. Así que, en primer lugar, está el contenido de la oración. Pero hay algo más que es necesario. Usted pudiera estar orando por algo correcto y no recibir respuesta. Hay algo más que es vitalmente necesario si es que espera respuesta a su oración. Y eso es el carácter de quien está orando. Ambas cosas, contenido y carácter, son necesarias para que la oración sea contestada. Así que una persona no solo debe orar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que debe estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, de estas dos cosas, ¿cuál es la más importante? ¿El contenido de la oración o el carácter del que ora? Lo segundo es más importante que lo primero. ¿Por qué? Porque si usted tiene un carácter justo, correcto, y está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios puede enseñarle su voluntad. La cosa más importante no es el que usted sepa cómo orar. La cosa más importante es que usted esté calificado para orar. Porque si no lo está, entonces usted tiene que aprender cómo orar. Escuché de un entrenador de básquetbol que, manejando por el campo, vio a un jovencito de casi 2 metros de altura. Se le acercó y le dijo, ¿sabes? Puedo darte una beca para el colegio. Me gustaría que juegues básquetbol en nuestro equipo. El joven le contestó, Señor, no tengo ni idea de cómo se juega básquetbol. Y el entrenador le dijo, oh, no te preocupes por eso. Nosotros te enseñaremos a jugarlo porque ya tienes la talla física para hacerlo. ¿Sabe? Dios nos puede enseñar a orar si espiritualmente somos altos. Es decir, si somos lo que debemos ser, entonces Dios puede enseñarnos su voluntad. Su vida de oración no puede ser más grande que su vida personal. La porción bíblica que estoy compartiendo con usted hoy ha sido un gran desafío para mi vida. De hecho, me ha motivado a examinar mi vida y a arrepentirme de algunas cosas. Yo quiero que mi vida sea la clase de vida en la cual Dios se complazca y diga, le voy a enseñar a Adrián mi voluntad y voy a contestar sus oraciones. Usted puede orar por las cosas correctas y sin embargo su oración puede no ser contestada. Y usted no sabrá que
es la cosa correcta, aunque ore por ella si es que no está en la voluntad de Dios, si es que no está viviendo la voluntad de Dios. Cuando Israel ganó la batalla en Jericó, muy cerca de Jericó había un pueblito insignificante llamado Ai. Después de haber conquistado la gran ciudad de Jericó, conquistar ese diminuto pueblito de Ai parecía la cosa más fácil del mundo. Sin embargo, los israelitas fueron derrotados por los habitantes de Ai. Fueron avergonzados y fueron humillados. Y Josué, con su rostro en tierra, oró a Dios y le preguntó por qué había permitido que eso sucediera, como tratando de responsabilizar a Dios por la derrota. Y Dios le dijo: Josué, levántate. Israel ha pecado. En otras palabras, Dios le dijo: Josué, la oración no es la cosa más importante en este momento. Lo más importante ahora es que estén bien conmigo. Verá, la oración es una especie de cortina de humo con la cual podamos ocultar nuestro pecado. La Biblia claramente lo dice en el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es la vida la que ora. Usted puede predicar aún sin estar bien con Dios. Y debo confesar con vergüenza, pena y arrepentimiento que algunas veces yo he sido culpable de eso. Usted puede enseñar sin estar bien con Dios. Es más, usted puede testificar sin estar bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo esto lo hacemos de persona a persona. Usted no conoce mi corazón. Solo me está escuchando. Y está probablemente diciendo: espero que esté en lo correcto, pastor. Creo que usted es un buen hombre. Bueno, yo espero que usted crea que lo soy, porque, dicho sea de paso, creo que lo soy. Usted puede tener un maestro con el don de conocimiento y de expresión, y lo que enseña es bueno. Usted puede testificar, y sin embargo su corazón no estar bien con Dios. Pablo dijo en Filipenses 1:16, los unos anuncian a Cristo por contención, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y en el verso 18 hace una profunda declaración. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Usted podría cantar, enseñar, testificar y aún predicar sin estar bien con Dios. No digo que debería hacerlo, sino que podría hacerlo. Pero definitivamente usted no puede orar sin estar bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque las otras cosas son de persona a persona y nosotros nos podemos engañar mutuamente. Pero la oración es del hombre a Dios y usted no puede engañar a Dios. Y francamente, esa es la razón por la que muchos no oran. No pueden engañar a Dios. Así que seguimos haciendo todas estas otras cosas, pero cuando se trata de la oración, no queremos orar porque sentimos que Dios nos conoce y nosotros, en verdad, no queremos mirar el rostro de Dios. Cuando usted se desvía espiritualmente, la primera cosa que desaparecerá de su vida será su vida de oración. Cuénteme acerca de su vida de oración y yo le diré qué clase de relación tiene con Dios. Cuando usted apostata, lo primero que dejará no será necesariamente el ganar almas, o el enseñar, o el predicar, o el cantar, o su trabajo en la iglesia, o ser miembro de algún comité, o ser anciano o diácono de su iglesia. No. Lo primero que desaparecerá de su vida será la oración. Porque su vida de oración tiene que estar bien antes de que pueda orar. Nuestra naturaleza carnal no quiere orar. Y hablo de una vida de oración, no el balbucear unas cuantas palabras religiosas. La clase de vida de oración que usted viva será la mejor evidencia de cuán espiritual es. Y lo que es usted en privado delante de Dios, eso es lo que es.
Y la razón por la que muchos no oramos es porque no somos demasiado. Y como la oración es una doble avenida, Dios y el hombre y Dios, usted no puede falsificar esta relación por mucho tiempo. A veces, forzadamente, se encuentra en una reunión de oración y dice una oración que ya la tiene memorizada. Y todos tenemos esa clase de oraciones, como para quedar bien cuando nos piden que oremos. Pero de lo que estoy hablando es de una genuina comunión con Dios. La parte más importante de su vida de oración es la condición de su corazón. Anote al margen Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Busque la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, si usted no guarda sus mandamientos y no hace lo agradable delante de Él, no espere que sus oraciones sean contestadas. Las oraciones contestadas no son para los rebeldes. El contenido de la oración y el carácter de quien ora son cosas necesarias a fin de que la oración sea contestada. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15. Quiero compartir con usted 3 principios para tener una vida correcta para poder orar. Juan 15, desde el verso 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Primero, no voy a tratar de pasar de listo, y le voy a decir las cosas tal como son. Usted tiene que permanecer en Cristo si quiere que sus oraciones sean contestadas. Note lo que dice el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros debemos ser a Jesucristo lo que el pámpano es a la vid. Así de simple. El pámpano tiene que aceptar el propósito de la vid para su vida y su existencia. Miremos nuevamente lo que dice el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que, ¿cuál es el propósito del pámpano? Llevar fruto. Ese es el propósito de un pámpano en la vid, llevar fruto. Ahora, si usted no lleva fruto, es un pámpano inservible. Si alguien le regala una canasta con bananas, naranjas, manzanas y algunas ramitas de la vid, usted podrá saborear las frutas. ¿Pero qué va a hacer con las ramas de la vid? ¿Masticarlas? ¿Chuparlas? No lo creo. Los pámpanos de la vid deben llevar fruto. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si usted quiere que sus oraciones sean contestadas, tiene que permanecer en Cristo para que Él pueda utilizar su vida como pámpano que lleva su fruto. ¿Alguna vez le ha pedido a Dios que le sane de alguna enfermedad y Él le curó? Gracias a Dios por eso. Pero suponga que usted le oró a Dios para que le sane y Él no lo hizo.
Bueno, puede haber un número de razones para eso. Una pudiera ser la siguiente. Dios le pregunta, ¿por qué debo darte salud para que sigas sirviendo al diablo? Es decir, ¿por qué la vid debe darle vida al pámpano si el pámpano no produce ningún fruto? Esa clase de pámpano debe ser extirpado. ¿Por qué Dios debe bendecirle? ¿Cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración es que Dios sea glorificado cuando usted produzca mucho fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amigo, permítame preguntarle en una forma muy personal, ¿es su vida una vida que glorifica a Dios? Y si es que su vida no glorifica a Dios, ¿por qué debería Dios contestar sus oraciones? Recuerde que usted dará fruto solo cuando permanezca en Cristo. No necesitamos más pámpanos. Lo que necesitamos son pámpanos saludables que permaneciendo en la vid den mucho fruto. El pámpano no produce el fruto. Lo único que hace es llevar el fruto. El fruto no es la responsabilidad del pámpano, es la responsabilidad de la vid. La responsabilidad del pámpano es permanecer en la vid. ¿Le parecería correcto el pedir a Dios que le bendiga financieramente cuando no tiene ninguna intención de dar para la obra de Dios por medio de su iglesia o de organizaciones misioneras? ¿Le parecería lógico el orar que Dios le dé buena salud cuando su cuerpo lo ha dedicado para sus propios placeres y no para que sea la morada del Espíritu Santo? ¿Cree usted que sería correcto el orar por sus familiares, vecinos y amigos perdidos cuando usted no quiere ser el instrumento de Dios para ese propósito y está esperando que Dios envíe a otra persona para que haga ese trabajo? ¿Cree que es correcto orar por alguien que necesita ayuda, que necesita una mano compasiva de misericordia? Y a lo único que se compromete usted es a orar, pero no a ayudar en forma práctica. Déjeme decir todo esto de otra forma. Estaría bien que el pámpano le orara a la vid y le dijera, veo que vas a producir muchos racimos de jugosas uvas, y no estuviera dispuesto a llevar algunos de esos racimos. Si no permanecemos en la vid, si como pámpanos no estamos dispuestos y listos para cumplir el propósito de la vid, ¿por qué Dios debería derramar sus bendiciones sobre nosotros? Veamos nuevamente el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Haré un breve resumen del programa anterior. Usted podría cantar, enseñar, testificar y aún predicar sin estar bien con Dios. No digo que debería hacerlo, sino que podría hacerlo. Pero definitivamente usted no puede orar sin estar bien con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque las otras cosas son de persona a persona. Y nosotros nos podemos engañar mutuamente. Pero la oración es del hombre a Dios. Y usted no puede engañar a Dios. Y francamente, esa es la razón por la que muchos no oran. No se puede engañar a Dios. Así que seguimos haciendo todas esas otras cosas. Pero cuando se trata de la oración, no queremos orar porque sentimos que Dios nos conoce. Y nosotros en verdad no queremos mirar en el rostro de Dios. Cuando usted se desvía espiritualmente, la primera cosa que desaparecerá de su vida será su vida de oración. Cuénteme acerca de su vida de oración y yo le diré qué clase de relación tiene usted con Dios. Cuando usted apostata, lo primero que dejará no será necesariamente el ganar almas, o el enseñar, o el predicar,
o el cantar, o su trabajo en la iglesia, o ser miembro de algún comité, o ser anciano o diácono en su iglesia. No. Lo primero que desaparecerá será su vida de oración. Porque su vida de oración tiene que estar bien antes de que pueda orar. Nuestra naturaleza carnal no quiere orar. Y hablo de una vida de oración, no de balbucear unas cuantas palabras religiosas. La clase de vida de oración que usted viva será la mejor evidencia de cuán espiritual es. Y lo que es usted en privado delante de Dios, eso es lo que es. Y la razón por la que muchos no oramos es porque no somos demasiado. Y como la oración es una doble avenida, Dios y el hombre y Dios, usted no puede falsificar esta relación por mucho tiempo. Escuche lo siguiente muy atentamente. No ore por nada que no esté dispuesto a que Dios lo haga por intermedio suyo. No estoy diciendo que Él siempre lo hará por su intermedio. Si lo que pide no está de acuerdo a la voluntad de Dios, le puedo asegurar, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Él no lo hará. No importa que usted ore postrado en tierra con sus vestidos rasgados y cubierta su cabeza con ceniza. La prueba de su permanencia en Él es el fruto que exhibe. Es decir, si usted no lleva ningún fruto, no trate de convencer a nadie de que permanece en Cristo. ¿Y qué es el fruto después de todo? El fruto es la expresión externa de su naturaleza interna. Mire los árboles frutales. A cierta distancia usted no puede decir si es un árbol de peras, o de manzanas, o de duraznos, o de cualquier otra fruta. Tal vez usted sí pueda identificarlos. Yo en eso soy ignorante. Para mí todos los árboles me parecen iguales. Pero los puedo identificar de inmediato cuando veo su fruto. Por su fruto, usted reconoce el árbol. En Mateo 7:16 leemos, por sus frutos los conoceréis. La naturaleza interna de un genuino creyente que permanece en Cristo es Cristo. Cuando usted permanece en Cristo, la naturaleza de Jesús va a estar en usted, así como cuando un pámpano permanece en la vid, la misma naturaleza de la vid va a estar en ese pámpano. O sea, la misma vida de Jesús estará en usted si usted permanece en Cristo. El fruto del que está hablando aquí no es el construir iglesias grandes o pequeñas, ni el ganar tantas personas para Cristo. El fruto del que está hablando aquí lo encontramos descrito en Gálatas 5, los versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Alguien ha comentado muy sabiamente, por cierto, que estos versículos son la biografía de Jesús. La vida de Jesucristo va a ser reproducida en mí. Y alguien dirá, bueno, yo pensé que deberíamos ser ganadores de almas. Yo creo que ese debe ser el fruto. Pues no lo es. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La semilla está en el fruto. Es la semilla la que se reproduce, pero es el fruto que ocasiona que la semilla sea esparcida. Y lo que necesitamos hacer es tener frutos que hagan que la semilla sea deseable. Es la vida del Señor Jesucristo la que va a estar en nosotros cuando permanecemos en Él. Cuando estamos unidos con Cristo, su vida fluye de nosotros, y cuando usted ha estado junto a una persona que permanece en Cristo, usted, por así decirlo, ha estado junto a Jesús. Usted me dirá,
Pastor, eso está un poquito exagerado. No, de ninguna manera. Amigo, yo estoy en Él y Él es mío. Y nosotros, sus hijos, somos su cuerpo. Somos parte de Él tanto como el pámpano es parte de la vid. Su vida está en nosotros. Él habita en nuestra humanidad. Pablo, escribiendo a los hermanos en Galacia, les dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe cuál es el problema? La gente está teniendo contacto con iglesias, denominaciones, programas y estructuras. Y lo que la gente realmente necesita es tener contacto con Jesucristo. Necesitan conocer a Jesús. La vida de Dios necesita fluir de nosotros, y cuando la vida de Dios emane, salga de nosotros, es cuando daremos fruto, y fruto que permanezca. Veamos una vez más Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si usted, el pámpano, no está dando ningún fruto, es que no está permaneciendo en Cristo, que es la vid. Usted está rechazando a aquel que le ha escogido y le ha ungido para que dé fruto, y para que su fruto permanezca. Otra vez diré que el fruto del que estamos hablando no es ningún edificio, porque a la larga todos los edificios se convertirán en ruinas. Solo espere que pase el tiempo. Y con ese pasar del tiempo, el frío pero real aliento de la destrucción terminará con edificios y todo lo demás. Todo lo que el hombre construye, el hombre lo puede destruir, o el tiempo lo hará. Pero lo que usted hace en el poder del Espíritu Santo de Dios nunca jamás será destruido. Ese fruto permanecerá, será eterno. Todo lo demás será como madera, heno y hojarasca frente al tribunal de Cristo. Por los países del mundo viajan algunos evangelistas que han memorizado algunos cuantos mensajes evangelísticos. Y yo no estoy en contra de eso. Pero ellos dicen: hemos tenido tremendas reuniones. 500 personas hicieron decisiones de fe. Bueno, si usted quiere saber si fueron tremendas reuniones evangelísticas, regrese un año después y vea si hay 500 discípulos. Dios no nos mandó primordialmente a que tratemos de que la gente haga decisiones. Dios nos mandó a hacer discípulos. Los frutos sensacionalistas son como el Alka-Seltzer, burbujean y hacen ruido hasta que se les termine el gas. Cualquier cosa que Jesús hace permanece para siempre. El pámpano no produce el fruto. La vid produce el fruto. El pámpano lleva el fruto. Si usted quiere que sus oraciones sean contestadas, tiene que permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted comienza a dejar que la vida de Jesucristo fluya a través suyo, cuando está disponible para los propósitos de Cristo, cuando se rinda por completo a Jesús como el pámpano a la vid, entonces, mi querido amigo, tendrá la clase de vida que necesita para orar y que sus oraciones sean contestadas. Pero note que él da otra calificación en el verso 7 y también tiene que ver con el carácter de la persona que está orando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una vida en comunión con el Señor, y eso es permanecer en Él. Y hay una vida controlada por el Señor, y esa es su palabra que permanece en nosotros. Y estas dos cosas construyen un carácter, y ese carácter será evidente en la vida de quien ora.
¿Qué significa que su palabra permanezca en nosotros? La palabra permanecer quiere decir vivir con, estar permanentemente en el hogar. Cuando la palabra de Dios llega, no lo hace como huésped por una noche, sino que viene a tomar residencia en nosotros. Y ese momento comienza a habitar en nosotros. Cuando eso pasa, sucederán tres cosas. Primero, la palabra de Dios le controlará. Es decir, la palabra de Dios, por medio de sus mandamientos, le dirá lo que debe o no debe hacer. Y los mandamientos de Dios son eso. Mandamientos, no sugerencias. ¿Hay alguna cosa que Dios le ha dicho que haga y que usted no la está haciendo? Bueno, entonces, ¿cómo espera que Dios conteste sus oraciones? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, usted tiene que aceptar que Dios le va a controlar, que usted va a ser controlado por la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios le limpiará. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. O sea que hay un proceso de poda. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Qué herramienta usa? Bueno, leamos el verso 3. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Notó eso? La palabra de Dios es la podadora. La palabra de Dios es la que le controla. La palabra de Dios es la que le limpia. ¿Alguna vez usted ha sido recortado o podado? Si no lo ha sido, eso quiere decir que no pasa mucho tiempo en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que Dios poda en nosotros? Y usted me dirá, el pecado. Sí, es cierto, pero eso no es todo. Él poda de nosotros las ramas secas, las no productivas, las ramas que succionan la savia de la vida. O sea, demasiadas diversiones, televisión, pasatiempos, gastos innecesarios en lujos y vanidades. Y usted me preguntará, pastor, ¿qué hay de malo en eso? Escúcheme. Si esas cosas no dan el fruto que Dios espera, ¿de qué sirven? Quiero decir, no es que produzcan fruto venenoso, sino que simplemente nos absorben la vida, succionan nuestra vitalidad espiritual. Y uno de estos días vamos a estar frente al tribunal de Cristo y entonces diremos, ¿por qué no dejé que mi vida sirviera más para Cristo? ¿Por qué gasté tanto tiempo en cosas que no fueron importantes? Si usted hubiera permanecido en la palabra de Dios, y la palabra de Dios hubiera permanecido en usted, la podadora de Dios hubiera hecho lo que debía hacer en usted. ¿Sabe? Usted no tiene que podarse a usted mismo, porque francamente usted no sabe cuáles son las ramitas o las hojas secas que debe recortar. Y porque además recortar donde no debe y recortar donde sí debe hacerlo, pues se volverá un fanático. Permanezca en la palabra de Dios y la palabra de Dios le limpiará, le controlará y le comunicará la voluntad de Dios. Cuando usted permanece en el Señor Jesucristo y la vida de la vid comienza a fluir en usted y permanece en la palabra de Dios, y esa palabra de Dios comienza a controlarle y a limpiarle, esa palabra de Dios se comunicará con usted. Y lo que es su voluntad y lo que es la voluntad de Dios será la misma cosa. Entonces, el contenido de su oración será el correcto. Pero recuerde, es el carácter que le ayuda a tener el contenido.
¿Sabe cuál es el mayor obstáculo para su vida de oración? Usted. Yo quiero que la gente sea bendecida con el fruto de mi vida. Y yo creo que usted desea lo mismo. Yo quiero que mis hermanos en la fe, mis hijos, mis nietos, mis amigos puedan saborear el fruto de una vida que permanece en Cristo. Y permítame decirle algo personal. He sido desafiado por la palabra de Dios ahora mismo. No estoy aquí como el paradigma de alguien que ya lo ha solucionado todo. Tal vez en algunas cosas soy el más necesitado de los seres humanos porque de alguna manera